Buenas tardes, hermanos. Le damos nuevamente gracias a Dios porque nos da la oportunidad de compartir con ustedes un poco la palabra. Así debemos de crecer cada uno de nosotros, compartiendo la palabra, ¿verdad? Instruyéndonos, capacitándonos. Vamos a la escritura, ahí en la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 8. Carta de Santiago, capítulo 4, versículo 8. Dice así la palabra de Dios: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad nuestros corazones. A veces cuando tenemos situaciones difíciles en nuestra vida, nadie está exento de eso. Hemos vivido tragos amargos a veces y perdemos la paz, y al perder la paz perdemos la esperanza a veces de salir de esas situaciones. Pero Dios es bondadoso, Dios es amoroso, y mediante su palabra Él nos da instrucciones para salir adelante de ellas. Las decisiones a veces son difíciles de tomar, pero aquí Santiago nos dice que nos acerquemos a Él, ¿verdad? Tenemos dos opciones: acercarnos a Él o alejarnos, que es la decisión peor que podamos tomar cada uno de nosotros. Al acercarnos a Dios debemos de comprender cuál es el propósito de Dios y cuáles son los propósitos que tiene que cada uno de nosotros. Hay situaciones adversas y muchas veces no sabemos por qué nos pasan, pero Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. Y el tema de hoy que les quiero compartir a ustedes es acercarnos a Dios íntimamente. ¿Cómo acercarnos a Dios íntimamente? A través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento hay un libro muy hermoso, un libro de amor, Ruth. Si muchos han leído la historia de Ruth, y ahí ese libro nos habla de cómo una mujer extranjera, vamos al libro de Ruth, hermanos, una mujer extranjera tuvo el privilegio de ser, que Jesús fuera de ahí, saliera de esa descendencia de Boaz y de Ruth. En el capítulo 3 dice, ahí en el libro de Ruth, ahí vamos a encontrar 5 pasos para acercarnos íntimamente a Dios. Boaz es el prototipo de nuestro Señor Jesucristo como Redentor. Él iba a redimir a Ruth por causa de que ella era viuda. Entonces era el pariente, uno de los parientes más cercanos a ella. Ahí en el capítulo 3, versículo 1 dice: después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás ahí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que me mandes. Aquí vemos cómo Ruth, si conocemos un poquito la historia de Noemí y Ruth, cómo una decisión cambió su vida drásticamente, porque su concuña era Orfa, y Ruth les había dicho que se fueran a sus tierras con sus parientes, y Orfa decidió irse a su pueblo y con sus dioses, pero Ruth tomó una sabia decisión. Se quedó con ella y dijo que su pueblo iba a ser su pueblo y su Dios iba a ser su Dios.
Los propósitos de Dios son infinitos. Sabemos que Él mueve todas las piezas para que todo salga bien. Entonces, el primer punto para podernos acercar a Dios íntimamente es, ahí en el capítulo, en el 3, ahí de Ruth, en el 3 te dice, te lavarás. Dice, acerquémonos recién lavados. Le dice Noemí a Ruth, dice, acércate, dice, báñate, ve limpia, y esto es lo que debes hacer. Dice, y esto es lo que cada uno de nosotros debemos hacer al acercarnos con Dios íntimamente. Debemos de acercarnos limpios. Dice Santiago ahí en el versículo que vimos al principio, Santiago 4:8, dice, acercarnos a Dios y Él se acercará a nosotros, pecadores, limpiar vuestras manos, y vosotros de doble ánimo, purificar nuestros corazones. Dice, ya no más manos contaminadas, ya no más manos sucias, y vosotros de doble corazón, de doble ánimo, dice, ya no sean inconstantes en las cosas de Dios. Voy a retomar una palabra que usó el hermano en la mañana, que decía que somos convertidos pero no consagrados. Muchas veces estamos convertidos, pero muchas veces no queremos, tenemos un pie en la iglesia y un pie afuera, muchas veces, ¿verdad? Y es lo que dice aquí Santiago, dice, purifiquen su corazón, no más corazones contaminados. Dejemos de ser inconstantes. Dice ahí Santiago también 1:8, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces el primer paso para acercarnos íntimamente con Dios es estar lavados, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a lavar? ¿Cómo nos lavamos? ¿Cómo nos limpiamos? Nos limpiamos con la palabra de Dios. Dice en Efesios 5:25 y 26, ahí vamos a la carta a los Efesios. Aquí el apóstol Pablo hace una comparación en cuanto a los maridos, cómo deben amar a sus mujeres, y dice así del 25 al 26, en maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra nos hace ver en qué condiciones estamos delante de Dios. Cuando conocemos la palabra de Dios y andamos en el mundo, refleja lo que nosotros somos ante Dios. Por eso debemos conocer la palabra para saber qué es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Y también dice el salmista David en el Salmo 119:9, dice, ¿con qué limpiará el joven sus caminos? Con guardar sus mandamientos, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios nos limpia. Y también nos limpiamos por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Ahí en primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 y 9. ¿Tengo mala cita, hermano? Se me hace que tengo mala cita. ¿Sí, Juan el 7? Dice, hermano, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es el verdadero en él y en vosotros, para que las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Y qué dice esta luz? El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. 1:7. Primera de Juan. Ok, disculpa. Aquí está. Disculpa, hermano. Pero si andamos en luz,
como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo su pecado. ¿Verdad? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estaba leyendo el versículo 2, capítulo 2, hermanos. Entonces, nos limpiamos con la palabra y nos limpiamos con la sangre, ¿verdad? Porque la palabra, como decimos, revela nuestros pecados, y la palabra nos recuerda la sangre, y la palabra nos da esta promesa. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, para tener un acercamiento íntimo con Dios, primeramente tenemos que limpiarnos por medio de la palabra y por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Otro punto, ahí vamos a volver a Ruth, hermanos. De ahí estamos sacando el tema de esta tarde. Es fragantemente ungido. Dice ahí, te lavarás y te ungirás. Dice, nos vamos a ungir. La palabra ungir viene del hebreo sub, y es ungir el cuerpo después de o sea, perfumarse, o sea, estar limpios. Y es similar al griego aleipo, ¿verdad? Ahí lo busqué en el diccionario, ¿no? Entonces, debemos estar ungidos, o sea, pero si ya estoy limpio, entonces ¿cómo voy a perfumar? Entonces, ¿cómo voy a tener ese olor agradable para Dios? Entonces, es el Espíritu Santo. Cuando nosotros salimos de las aguas del bautismo y recibimos el Espíritu Santo, es el olor fragante que Dios le agrada de cada uno de nosotros. Dice ahí en 1 Juan 2:27. Dice, pero la unción, capítulo 2, versículo 27, dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en Él, ¿verdad? Entonces, debemos de estar llenos del Espíritu Santo. Cuando venimos a la presencia de Dios, ¿cómo venimos? ¿Verdad? ¿Cómo venimos cada uno de nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud ante las cosas de Dios? ¿Venimos llenos del Espíritu Santo o nomás no lo ponemos cuando venimos a la reunión? Muchas veces, decía un hermano en una clase, decía, es como un traje, el Espíritu Santo. Salimos de la casa y nos lo ponemos, y ya llegamos a la casa y nos lo quitamos. Entonces debemos estar siempre llenos del Espíritu Santo, llenos para que Dios se agrade de nosotros, que seamos olor fragante para Él. Dice en Génesis ahí, cuando Isaac recibió a Jacob, le dice, vamos allí a Génesis 27, hermanos. Libro de Génesis, capítulo 27, versículo 27. Dice, y Jacob se acercó y le besó, dice, y olió Isaac el olor de sus vestidos y lo bendijo, diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. O sea, se agradó Isaac de Jacob, de cómo olía. Así nosotros, cuando estemos en la presencia de Dios, queremos agradarle a Dios, ¿verdad? ¿Cómo? Teniendo una conducta santa, teniendo una conducta perfecta. A veces cometemos errores o tenemos deficiencias, pero si nos humillamos ante Él y pedimos perdón, a Él le agrada, a Él nos ve con olor fragante a cada uno de nosotros. Dice ahí en 2 de Corintios
El apóstol Pablo, ahí en 2 Corintios, capítulo número 2, versículo 14. Dice, mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos olor grato de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Esto, ¿cómo queremos estar oliendo delante de Dios? ¿Cuál es el olor que nosotros debemos al estar cercanos a Dios íntimamente? ¿Qué olor despedimos? ¿Olor grato? ¿Olor fétido, como muchas veces dicen? Un día oí una predicación también de un hermano que decía que si no han pasado por un animal muerto, hace la alusión a eso, de que le saca uno la vuelta. Le saca uno, ¿por qué? Porque muchas veces es insoportable el olor. Dios así nos ve cuando estamos en pecado. A veces Él se aparta de nosotros. ¿Por qué? Porque no es agradable a Él. ¿Queremos oler bien ante Dios o queremos oler mal? O sea, es la actitud que cada uno de nosotros debemos tener en las cosas de Dios. ¿Cómo nos acercamos a Él? ¿Cómo venimos a la adoración? ¿Cómo venimos a tener esa íntima comunión con Él? Cuando participamos en las cosas de Dios, cuando participamos en la cena, ¿cómo venimos cada uno de nosotros? Eso es lo que uno debe de entender y debe de comprender, cuál es el olor que uno despide al estar cerca de Dios. ¿Se alegrará a Dios o se tendrá repulsión? Bueno, otro punto que quiero tocar ahí también es en el libro de Ruth. Ahí volvamos porque ahí estamos sacando este tema de cómo acercarnos a Dios. Primero dijimos que lavados, ungidos, perfumados, agradables a Dios. Y dice ahí en Ruth, también ahí en el capítulo 3, dice, y te lavarás pues y te ungirás y vistiéndote tus vestidos. Entonces, ¿cómo debemos acercarnos a Dios? Debemos adecuadamente vestidos. Adecuadamente vestidos. Recordemos que ella era viuda. La cultura en aquel tiempo, ella tenía sus vestiduras negras o todo. Y recordemos que ella había trabajado en los campos, andaba sucia, andaba descuidada. Entonces por eso le hace la recomendación Noemí a Ruth, de que cuando se iba a acercar a vos, que iba a ser su redentor, tenía que ir lavada, perfumada, ungida y bien vestida. Le dice, dice, vistiéndote tus vestidos, ya no más vestidos de luto, ya no más tristeza, ya no más dolor, ya no más angustias. Entonces, cuando leemos esta escritura y vemos a qué se refiere, muchas veces es lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Es cuando ya estamos en las cosas de Dios, es lo que hace el Evangelio en nosotros. Nos fortalece, nos anima y tenemos la confianza de que Dios siempre está con nosotros. A pesar de todas las tribulaciones, a todas las angustias que pasamos, debemos dejarlas a un lado, debemos desecharlas, debemos a lo mejor es olvidarse, porque muchas veces están muy adentro, pero teniendo la confianza de que Dios siempre nos va a sacar adelante de todas estas cosas. Entonces debemos de estar bien vestidos. Dice ahí en Isaías, de lo que estábamos hablando ahorita, Isaías capítulo número 61.
Estas mismas palabras que está diciendo Isaías, las dijo nuestro Señor Jesucristo cuando empezó su ministerio. Isaías capítulo 61, versículo del 1 al 3 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre de mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios, nuestro consolador, a consolar a todos los enlutados, ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo en lugar de gozo, luz en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para su gloria. Entonces, cuando estamos en las cosas de Dios, ya no debe haber gozo, debe haber alegría. Ya todas estas cosas que traíamos atrás, debemos de desecharlas, porque eso hace Dios con nosotros. Nos da gozo, nos da alegría, nos da ánimo. Recordamos que Luz estaba abatida por la pérdida de su marido. Entonces, cuando se acerca a vos, y él la animó, él la fortaleció, y él la rescató de donde estaba. Así es nuestro Dios con cada uno de nosotros, cuando obedecemos, cuando aceptamos sus mandamientos, cuando reconocemos que no somos perfectos y que necesitamos de Él, porque sin Él nada somos, dice. Entonces debemos de estar lavados por la palabra, por la sangre, estar bien ungidos por el Espíritu Santo, que siempre el Espíritu Santo esté en nosotros. Dice allí en Colosenses, la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 5, dice: hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Ahí da sin número de fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. En el 8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Pero en el 12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros, perdonando unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros hacedlo. Dice: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vehículo principal. ¿Cómo veremos vestidos ante Dios? ¿Cómo veremos? Estamos revestidos, tenemos la misericordia, somos misericordiosos, tenemos benignidad con aquellos, de humildad, somos humildes ante Dios, tenemos mansedumbre, paciencia, somos pacientes. Todas estas cualidades que aquí hay es el traje perfecto del cristiano. Es lo que uno debe de demostrar hacia todos y cada uno de los que nos ven. Que seamos luz para aquellos y que no seamos piedra de tropiezo para aquellas personas que nos ven. Entonces, vamos a otro punto que ahí está bien en Ruth. Ya vimos que estar lavados, ungidos, bien vestidos. Entonces, para estar íntimamente cercanos a Dios, ¿cómo debemos también estar? Dice ahí dice: y cuando Él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, y descubrirás a sus pies, y te acostarás ahí, y Él te dirá lo que tienes que hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Debemos obedecer fielmente.
Dice Ruth, haré todo lo que me mandes. ¿Hacemos todo lo que Dios nos demanda? Es la pregunta que nos debemos de hacer cada uno de nosotros. Uno de los principales, platicando con un compañero de trabajo, le comentaba que a lo mejor me falta más profundizar en eso, pero yo digo que la misión de cada uno de nosotros como cristianos cuando recibimos el Evangelio es compartirlo, es llevarlo a aquellas personas que no lo conocen, llevarlo a los cautivos, como dicen, a cautivos del pecado, dar a conocer las buenas nuevas de salvación, que hay esperanza después de muerte, que hay una vida después de la muerte. Esa es la misión especial que uno como cristiano es lo que tenemos, debemos de tener en mente como hijos de Dios, compartir la palabra de Dios. Y muchas veces, me incluyo, no hacemos eso. Y al no hacer eso, estamos desobedeciendo un mandamiento, porque dice ahí Jesús, le dice ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y muchas veces no compartimos, nos quedamos callados. Una frase que escuché en mi trabajo, muchas veces nos enseñan en cuanto a la seguridad, hubo una frase que me llamó mucho la atención. Dice, hoy pude salvar una vida, pero decidí voltear para otro lado. ¿Cuántas veces de nosotros tenemos la oportunidad de compartir la palabra? ¿Cuántas veces de nosotros tenemos la oportunidad de darle ánimos a aquella persona que está, que pasa por una situación difícil? Y a veces nos volteamos, no hacemos caso, ¿verdad? Y es una de las cosas que Dios nos va a demandar cuando estemos delante de Él. Hay un himno que nunca me sé la tonada, ¿por qué nunca me hablaste de Él? Ese himno dice muy bonito, el que lo ha leído, una vez lo escuché aquí cantar, dice, ¿por qué nunca me hablaste de Él? Así nosotros, ese es lo primordial que uno debe tener en mente, compartir el mensaje de Dios. Tengo mucho más, hermano, aquí está muy largo el tema, pero el tiempo ya se me acabó. Entonces, lo principal es, cuando queremos tener una relación íntima con Dios, ¿cómo debemos de venir? Debemos de ir lavados, debemos ir perfumados, alegres, con olor grato, y debemos estar obedientes en las cosas de Dios. Hay mucho trabajo que hay que hacer y a veces nos hacemos, como dicen, de la vista gorda. No queremos participar o no queremos tener esa responsabilidad cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, la invitación está ahí de que cómo venimos cada uno de nosotros a la presencia de nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos.